Dios los bendiga, Dios los guarde, pidiendo a Dios Todopoderoso que siempre la cobertura esté sobre su vida, sobre su familia y sobre todo lo que emprenda. Por eso hoy queremos darle la gloria una vez más a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Quiero decirles que sean bienvenidos en el nombre del Señor y nos disponemos para poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Sé que cada día el Señor nos muestra más de su palabra, nos revela más de su gracia y de su gloria. Quiero que hoy veamos un poco de doctrina acerca de lo que tiene que ver si todos los hombres o todos los hombres son hijos de Dios. Y dice la Escritura, porque eso es lo que necesitamos saber, porque a veces decimos que todas las personas son hijos de Dios, pero a través de la palabra quiero que veamos algo. Pero antes de ir a la Escritura quiero darle la gloria al Señor y pedir que la presencia del Señor nos autorice tomar este tema para las alabanzas de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más vamos delante de ti, Señor, para consagrar nuestras vidas, para dedicar nuestro tiempo, Señor amado, ante ti, para humillarnos delante de tu presencia, para que tu poder y tu espíritu abran, Señor amado, nuestro entendimiento, para que esta palabra sea revelada, para que esta palabra sea ministrada, para que esta palabra sea enseñada en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso estamos aquí, Señor amado, para rendirte a ti todo el honor y declarar que tú eres el Señor de señores, y declarar que tú eres el Rey de reyes, a quien adoramos y alabamos, a quien glorificamos y exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permite, nos enseña y nos instruye. Somos sus alumnos. Por decir, Señor mío, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, Padre, bienvenido, Señor Jesucristo. Aquí estamos una vez más para seguir aprendiendo esta palabra del Señor. Quiero que tomemos un tema como doctrinal, por decirlo así, en el que el Señor nos ayudará. Tú quieres decirle, no, pastor, pues esto es una enseñanza para mí, esto es doctrina para mí, esto me edificó. Bueno, la palabra de Dios siempre viene es para confortarnos, para ayudarnos, para exhortarnos, para dirigirnos, para guiarnos. Y yo quiero que miremos, los hombres, todos los hombres son hijos de Dios. Quiero comenzar con ese tema, porque algunas personas, miremos, algunas personas les ha dado así que sí, que todos somos hijos de Dios, pero a través de la Escritura vamos a ver las preguntas y las respuestas. Dice la Escritura en Colosenses, en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo número 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en donde, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. O sea, que todo fue creado por el Señor. También vemos en Apocalipsis, Señor, digno eres. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí es donde pensamos que es Dios quien ha creado a todo ser en esta tierra, para la gloria de Él. Lo ha creado Dios. Pero mire, yo quiero que veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Hoy voy a leer un poco más de Biblia, porque la palabra de Dios es la que nos va enseñando. Hay algunos que se niegan a creer en Dios, se niegan a creer en aquel que nos hizo, y más bien colocan su mirada en otra imagen, en otro Dios, en otro ser. Y mira lo que dice la palabra allí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 18. ¿De la roca que te creó te olvidaste? ¿Te has olvidado de Dios tu creador? Deuteronomio 32, 18. Y Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu creador. Mire, quien te hizo fue Dios. El que te formó fue Dios. No fueron otras criaturas, no fueron otros seres, no fueron otros hombres. Fue Dios quien nos creó. Entonces, por eso
queremos aprender en este tiempo a quién le damos la honra, a quién le damos la gloria, a quién le damos la alabanza y en quién reconocemos en nuestra alma quién es nuestro Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. O sea que lo que tenemos que seguir pensando es, mira, bueno, pastor, todo esto lo creó Dios, todo lo creó Dios. Ahora seguimos con la pregunta, ¿todos los hombres son hijos de Dios? Aquí es donde nosotros vamos a entrar y a mirar por la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron. Quiero que si tiene la oportunidad de anotar los versículos, anótelos, porque es importante que de pronto recibimos conceptos humanos, pero la Biblia es la que nos guía a la verdad. Dice la Escritura, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya que miremos quiénes son los hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero aquí la Biblia especifica que hay unos que el Señor los llama hijos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es aquí donde la palabra nos confirma que los que le recibimos y creemos, le creemos a Él, andamos en sus reglas y sus mandamientos y sus decretos, somos los hijos de Dios. Y es aquí donde yo quiero que sigamos leyendo. Por eso es que tenemos que llevar este mensaje claro, este mensaje preciso por la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo número 10, el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Mira lo que, hermano, la palabra del Señor, Romanos 10, versículo 8 al 13, dice la Escritura, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso necesitamos enseñar la palabra, por eso necesitamos predicar, por eso necesitamos enseñar, instruir, formar, educar conforme a la palabra a todos aquellos oyentes, porque es que es aquí donde está todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Estamos hablando de los hijos de Dios, estamos hablando de los que seguimos en los caminos del Señor. Por eso, mire, ahora, ¿por qué la Biblia nos habla de lo siguiente? Mire Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esto es lo que la palabra nos está mostrando, nos está diciendo que somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué los demás no? Porque es que aquí donde está la enseñanza. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo podemos decirle que Él es nuestro Dios y que yo soy su hijo si no hemos creído en Él? Creemos en otras cosas. Colocamos nuestra fe en otros dioses. Colocamos nuestra fe en otro creador que no sea Jehová Dios, que no sea Dios, que no sea el Señor Jesucristo, que no sea el Espíritu Santo. ¿Cómo le podemos invocar a Él si no creemos? Es lo que dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es aquí donde estamos haciendo uso de la palabra para enseñar, para instruir cada día más nuestros corazones y nuestras vidas. Mire lo que dice la Biblia. Además, adicionalmente, los que creemos en Jesucristo, como nacidos de Dios, y los que amamos y guardamos sus mandamientos. Mira lo que dice la palabra en primer libro de Juan, capítulo número 5,
Dirá, pastor, ¿por qué está leyendo tantos versículos? Porque quiero que la palabra misma nos guíe, que la palabra misma nos enseñe. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice en adelante: todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, perdón, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Hay diferencia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrados por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y guardamos su mandamiento, dice la Escritura, ahí en 1 Juan 5, del versículo 1 al 4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es aquí donde la palabra nos habla claramente. Cuando somos hijos de Dios, inmediatamente amamos a nuestro Padre, tenemos temor a nuestro Padre, inmediatamente empezamos a guardar y a cumplir los mandamientos del Señor. Aquí donde quiero que tengan mucho acento y mucho cuidado con lo que nosotros estamos viendo. Maravilloso es Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 1: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oh, mire, esta es la relación entre un Padre como Dios y los hijos de Dios. Es aquí donde estamos identificándonos como hijos de Dios. Es aquí donde tenemos que ver. Si todos fuéramos hijos de Dios, entonces, ¿para qué guardaría la palabra? Pero mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Dios oye a quien es temeroso de Él y que hace su voluntad. ¿A qué no? Mire, Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es aquí donde nosotros tenemos claridad de la palabra, porque si nos identificamos como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, entonces comenzamos a tener una relación con Dios, comenzamos a ver la gloria de Dios, comenzamos a sentir los milagros del Señor, comenzamos, hermano, a preocuparnos por practicar los mandamientos y los decretos y las ordenanzas y los estatutos de Dios. Mire lo que dice la Escritura. ¿Por qué la Escritura? Entonces se identifica a algunos que son hijos de Dios y otros que no son hijos de Dios. La palabra misma lo dice. ¿Por qué la Biblia habla de que algunos son los hijos del diablo? ¿Qué quiere decir esto? Juan capítulo 8, el versículo número 44. Aquí la Escritura nos da respuesta a todo. Juan 8, 44 dice: mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice el versículo siguiente: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, mire lo que dice la Biblia, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí es donde nosotros vemos cómo la palabra nos guía para decirnos si verdaderamente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Porque es muy clara la palabra en el versículo 44 en Juan 8, el capítulo 8 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque él siempre ha actuado mal, porque él siempre se ha manifestado bajo la mentira, él siempre ha hecho la rebeldía contra Dios, siempre se ha manifestado que no acepta los caminos de Dios. Entonces el Señor está diciendo: aquel que se manifiesta de esa manera no es hijo de Dios.
porque el Hijo de Dios oye la palabra, guarda los mandamientos y anda en los decretos del Señor y recibe la palabra y las leyes de Dios y empieza a practicarlas. Y tiene una relación con nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 12, el versículo número 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Claro, el que cumple los mandamientos, el que se sujeta a la palabra de Dios, el que se somete a las leyes de Dios, a todo lo que tiene que ver con las reglas del Señor. Dice la Escritura, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oh, qué maravilloso es. Por eso quise leer hoy varios versículos, para que encontráramos la relación de lo que, si todos somos hijos de Dios, porque eso se oye mucho. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano porque soy hijo de Cristo. Pues aquí está la palabra diciendo, Hebreos 2, capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que me dio. Esa es la gran diferencia, de poder estar en el cumplimiento de la palabra, de poder estar sujetos a la palabra de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Es aquí donde nos diferenciamos los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque el Señor Jesús mismo lo dijo. Los hijos del diablo oyen lo que el diablo hace y practican lo malo, las mentiras, las iras, los pleitos, todo esto que tiene que ver con los pecados. Esos son los hijos del diablo. Y es que la Biblia es muy clara. Y en 1 Corintios 6, 19 dice la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es ahí donde la palabra nos convence. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces guardamos los mandamientos del Señor y nos ponemos a practicar la ley de Dios. Porque mira lo que dice Romanos 8, 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué hermosa la palabra del Señor. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir que cuando el Señor vaya a llamar a su pueblo, cuando el hombre muere en el camino de Dios, hermano, practicando la palabra del Señor, Él está en la comunión con Dios y está llamado a buscar la presencia del Señor. Aquí donde nosotros, hermano, damos a entender lo que el propósito de Dios es. ¿Qué quiere Dios? En Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, lo que hace Cristo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, al cual clama, Abba Padre. Esta es la relación, hermanito, para recibir y para decir, yo soy hijo de Dios. Yo tengo que empezar a obedecer, yo tengo que empezar a cumplir, yo tengo que empezar a someterme a las leyes de Dios, y ahí viene el Espíritu de Dios sobre mi vida. Es cuando el Señor me entrega a mí el Espíritu Santo para que sigamos en esa comunión, para que sigamos en esa gracia, en esa gloria, pudiendo cumplir la palabra de Dios, teniendo, hermano, la facilidad de acercarnos al Señor como hijos. Pues aquí está la palabra de Dios, nos confirma una vez más, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Fácil de identificar. Mire lo que dice Marcos capítulo 16. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos escoge? Primeramente para perdonar nuestros pecados, para sacarnos del mundo de perdición, para traernos de allá para que no sigamos practicando lo que éramos como hijos de Satanás o del diablo, para que no siguiéramos haciendo en rebeldía ni en pecado delante de nuestro Padre Celestial, para que no siguiéramos actuando bajo los conflictos, la embriaguez, bajo las mentiras, las peleas y todo esto a clase de vicios, fornicaciones, adulterios, robos, mentiras y todo eso, para que saliéramos de allá, porque Cristo nos habló de la palabra, Cristo nos rescató y nos encargó a nosotros sus hijos para ir a llevar ese mensaje a los que están en nuestra casa, a los que son hermanos en la carne, para los que son los familiares, para los que son los compañeros de trabajo, los vecinos, los amigos. Para eso nos encomienda el Señor su palabra, para que vayamos y llevemos y le demos a entender a las personas que ellos necesitan salir de la cobertura como hijos del diablo, para que vengan y se hagan hijos de Dios. ¿Cómo cambian las cosas? Por eso es necesario, para que toda criatura, porque Dios creó todo, por eso es Dios el que creó todo criatura, lo formó, lo hizo. Por eso no todos somos hijos de Dios. Aquí donde está la palabra, todo aquel que en Él crea, todo en aquel que lo reciba. No cualquier ídolo, no cualquier imagen, no cualquier hecho, no cualquier ser, no cualquier Dios, al Creador nuestro, al que nos hizo, al que nos formó. A ese es que le damos toda la gloria. A Él es que nos sometemos bajo esas leyes y los decretos de Él. Mire lo que dice la palabra, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo número 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Mire lo que dice la palabra, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, mira lo que está diciendo la palabra, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es aquí donde la palabra nos llama a predicar, a enseñar, sobre todo aquel que dice yo también soy hijo de Dios. Es aquí donde debemos ser claros con la palabra, debemos darle esa enseñanza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliemos a aquellas personas que sabemos que son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados porque ya estamos rescatados por el Señor, ya pertenecemos a los hijos de Dios. Recuérdelo, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, porque el Señor Jesús lo dijo. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, esa es la gran diferencia, el conocer la palabra, tener el Espíritu de Dios, conocer al Espíritu Santo, y ahí conocemos la palabra, y el Señor nos ha dado a nosotros esa gran comisión de ir a enseñar, de ir a instruir, de ir a formar, reconciliar con Dios a todo hombre, para que él entienda, comprenda que es un hijo de Dios y que no es un hijo de Dios. Y es aquí donde la palabra habla. Filipenses capítulo 2 versículo 14 termina diciendo algo maravilloso. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo esto sin murmuraciones y
contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Los hijos de Dios debemos ser como luz en medio del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos identificarnos con una vida recta, una vida excelente, una vida que agrade primeramente a Dios y agrade a los hombres. Que alguien se fije en nosotros, diga qué bonita familia, qué bonitos hijos, qué bonito esposo, qué bonita esposa, cómo me agrada. ¿Y quiénes son ellos? Cristianos, hijos verdaderamente de Dios, hechos por el Señor, llamados como hijos de Dios. Por eso podemos conocer, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay hijos de desobediencia, hay hijos de rebeldía, pero como el Señor ha llamado a sus hijos para que le vayamos a enseñar, para que busquemos a aquel que está perdido, para que animemos a los demás a que se conviertan como hijos de Dios. Porque hay muchas personas, muchos hombres, mucha humanidad buscando a otro Dios que no fue el creador, que no fue el que los formó, no fue el que los hizo. Hay mucha gente corriendo detrás de aquellas personas, de aquellos ídolos, de aquellos dioses, vuelvo y lo repito una vez más, creyendo en ellos. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos creados por nuestro Dios. Por eso, recuerdo una vez Apocalipsis 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y por eso el Señor ahí en Deuteronomio dice, te has olvidado de tu Creador, y en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador. ¿Quién es tu Creador? Para que tú vayas a adorar a alguien más. ¿Quién es tu Creador? Para que le obedezcas. ¿A quién estás siguiendo? ¿En quién se está formando y en quién está creyendo? ¿Cómo está tu vida? Tú puedes identificar, ¿eres hijo de Dios? ¿O no eres hijo de Dios? O sea, aquí quiero que a través de esto, no todos son hijos de Dios, porque la Biblia nos lo enseña. Somos creaciones de Dios, pero la gran diferencia es aquellos que practicamos los mandamientos, aquellos que obedecemos las leyes, los decretos y los estatutos del Señor, y empezamos a ser hijos de Dios. Por eso el Señor dice, yo no me avergüenzo de llamarlo a vosotros mis hermanos, mis hermanas. Por eso estamos aquí, para coger el camino de la verdad y de la vida. Aquí estamos para seguir al Señor, porque en el único Dios, creador nuestro, creador, el que nos hizo, el que nos formó, el que permitió que viniéramos a esta tierra en este tiempo, el Señor dice que aquí estaremos por 70, 80 años los más robustos, y partiremos y volveremos a estar en la presencia del Señor. Recordemos, tenemos que seguir adorando a nuestro Creador. El que nos hizo fue Jehová Dios, o Dios, o el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, a quien le debemos esa relación, esa comunión a Cristo Jesús, porque vino a presentarnos su palabra, vino a ministrarnos. Qué bueno es escudriñar la palabra. Hoy quise leer un poco más de doctrina, un poco más de versículos, para que la misma palabra lo fuera guiando, para que la misma palabra lo fuera instruyendo y enseñando. Qué bueno es el Señor. Le damos la gloria a Dios una vez más y declaramos la bendición sobre su vida. Declaramos que esta palabra es doctrinal para que sigamos adelante en Cristo Jesús. Estamos bien según la palabra como hijos de Dios. Solamente es que debemos seguir guardando sus mandamientos y practicando sus leyes, sus ordenanzas y decretos. Una vez más los invito para que anuncien el Evangelio, para que lleven ese mensaje a aquellas criaturas que Dios creó y le digan que se quieran convertir a hijos de Dios. Una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los bendigo. Una vez más declaro que la paz, el amor y la gracia del Señor siempre permanezcan sobre sus vidas. Los declaramos bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra, abrigados y protegidos en el Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.